a través de coordinación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Por favor, si alguno solicitó examen extraordinario por la coordinación, ya está en la página de Classroom para que lo puedan hacer mientras tenemos la clase con los compañeros. Resolvemos el examen, que es totalmente distinto al de ustedes. Buenas noches, compañeros. Como les decía, ahorita estamos realizando el examen extraordinario en su Classroom para aquellos que siguieron el procedimiento y lo
pudieron tramitar a través de la coordinación. Ya ahorita en horario de clases lo pueden realizar. Lógicamente, como es un examen distinto, pues este examen no tiene nada que ver con el que ustedes realizaron en forma ordinaria. Es decir, es otro para que no haya problema. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Nelson o a Brenda si nos pudieran apoyar con la lectura del examen que tuvieron. A ver, Jennifer. Licenciado, buenas noches. Si quieres, lo leo yo. Vaya, perfecto. ¿Sí? Sí. Ok. Dice, caso 1. Javier Méndez, con residencia en Malacatán, se dedica a introducir desde México distintos productos de consumo popular y con ellos surte un grupo de abarroterías denominadas todas El Chin y ordenadas del 1 a las 50, donde trabajan personas locales menores de edad, a las que les deja por cualquier contingencia papeles falsificados que justifican la mercadería que cada uno tiene. El día de hoy, en un operativo donde intervienen personal de aduanas especializado, agentes de la Fiscalía de Delitos Económicos y agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, inician allanamiento en el centro de la ciudad y a las 6 de la mañana ingresan a la abarrotería El Chino 1. Y al preguntarle al encargado sobre el origen y procedencia de toda esa mercancía mexicana, este les muestra los comprobantes que le dio su jefe, y de una simple inspección, los agentes especializados de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT detectan que son totalmente falsos. 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? Explique el porqué de su respuesta. Ok. ¿Qué puso usted ahí? Yo puse en delitos que es contrabando, ya que está introduciendo la mercancía sin pagar absolutamente ningún impuesto. ¿Pero qué tipo de contrabando? Bueno, realmente es mercancía, ¿verdad? Pero, bueno, mi respuesta fue, porque Javier Méndez está introduciendo mercancías de contrabando, ya que no está pagando ningún impuesto por la mercancía. ¿Fundamento legal? Artículo 5, inciso A de la Ley de Defraudación y el Contrabando Aduanero. Ok. ¿Alguien puso alguna respuesta distinta a eso? Lick, yo también puse artículo 225 del Código Penal, el cual indica el uso indebido de documentos falsos, perdón. Mire, pues, ahí dijimos que si yo falsificaba un documento, era para usarlo, ¿sí? ¿Y eso cómo se llama? Cuando son documentos falsos, que aquí son facturas cambiarias y todo eso. Delito de falsedad material. Exactamente. O sea, hay dos delitos. La introducción que se da de la mercancía de acuerdo al numeral 5, inciso A, y la falsedad material. ¿Qué artículo es ese? El 321. Ok. 321.
Estos dos delitos se dan porque inclusive el numeral 5 nos dice que es independiente, digamos, es independiente de los otros delitos que se cometan, ¿verdad? O sea, el 225 está mal. No, sí, porque cuando usted usa un documento falsificado es porque no lo ha hecho. Normalmente se presume que si yo dejo documentos para acreditar la mercadería, es que yo los falsifiqué. Y se los dejé de respaldo. Es uso documento falsificado cuando la persona, digamos, manda a falsificar un pasaporte y luego lo usa porque la falsificación no la cometió ella, sino que nada más está usando el documento. Pero ahí, como no se decía quién lo había hecho, la falsedad material se presume hasta que él demuestre que los compró o pidió que se los hicieran. Cindy, Rocío. Buenas noches, licenciado. Una consulta, o sea que solo era material, ideológica, no era. Habían dos delitos. La introducción de mercancía sin pagar impuestos, pero más que todo por la venta de esa mercancía. O sea, a él no se le agarró cuando la estaba introduciendo, sino porque la estaba vendiendo y no tenía los papeles para su importación. Eso ya es el delito de ¿cómo se llama? De contrabando, según el artículo 5, literal A. Pero además, como presentó documentos para justificar, y esos documentos pues se puede detectar que son falsos, también se le agrega falsedad material. Gracias. La segunda pregunta, por favor. ¿Quién me está ayudando? Yo. Dice, ¿quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? Como respuesta puse Javier Méndez como autor y su fundamento legal en el artículo 36 del Código Penal. Ajá. Estuvo bien porque los que trabajan ahí por ser menores están fuera del derecho penal. Así es. Y entonces no pueden ser sujetos al mismo. Ahora le faltó, porque dice también la forma de participación. ¿Cómo participó él? Como autor, pero ¿autor de qué tipo? ¿Autor directo? Autor directo, muy bien. Entonces es 35, no, perdón, es el 7 de la ley contra el contrabando. Ay, licenciado, perdón que me lo interrumpa así, pero pensé que el 7 era solo por la pena. No, honestamente solo coloqué el 35, 36, inciso primero del Código Penal, pensando que el 7 de la ley especial se refería a la pena del autor. No, porque si mira usted ese artículo, nos habla de los autores, de los cómplices y de los encubridores. O sea, ellos varían
de los grados de participación que están en el Código Penal, y por ser una ley especial, digamos, especifica, digamos, es una disposición nueva. En el Código Penal no hay encubridores, porque en el Código Penal el encubrimiento se mira como una figura autónoma. Y por eso les dije yo cuando hablamos de esa ley que había que usar el artículo 7, porque cambia totalmente el criterio del Código Penal, porque ya incluye el encubrimiento. Inclusive en las mismas penas queda a criterio del juez si a todos los sanciona con la misma pena del autor o hace la división que ahí se sugiere, ¿verdad? Entonces, Lic, la respuesta quedaría Javier Méndez, autor directo, fundamento legal, artículo 35 y 36, No, inciso artículo 1. No, 7, artículo 7 de la ley de contrabando. solamente el artículo 7. 7, exactamente. El 36 ahí no aplicaba entonces. Es que no aplican ni el 35 ni el 36, primero porque eso es un Código Penal. Y la forma de participación que regula el 35 es solo autores y cómplices. En cambio, en el 7 se regula autores, cómplices y encubridores. ¿Ya? Cambia totalmente la forma de participación. Ya, Lic. Y en la próxima ley que veamos, que va a ser la de narcoactividad, ahí se aplican los artículos 9 y 10. ¿Ya? Los menores están fuera de la ley penal. Habría que ver su situación en cuanto a la responsabilidad de acuerdo a la ley del menor de edad, para ver si son sujetos de alguna sanción, pero eso ya es otra materia, no es derecho penal. ¿Ya? Lic, perdone, ¿y ahí no sería el empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad? Ahí no tiene nada que ver. Lo que pasa es que primero que ellos difícilmente, por ser despachadores de un mostrador, digamos, la ilegalidad no es manifiesta, porque inclusive ellos les llevaban la mercadería y les daban papelería. O sea, ¿cómo pueden haber participado ellos? Sería muy difícil. ¿Y cómo iba a haber ilegalidad en eso? El negocio era legítimo. Y había venta de mercadería que también pues es normal. Aparte es que el otro, que era el que surtía la tienda, pues vendía, digamos, el contrabando, pero inclusive se cuidaba de llevarlo, digamos, y dejar la papelería. Ah, de acuerdo, Lic. Si no creo que se daría eso, que también aquí mismo en Guatemala, la gran mayoría de gente que atiende así las tiendas de barrio, que no son propietarios, generalmente son menores. Y ahí están trabajando.
y él tenía 15 años. Y 15 años ya puede contratar su servicio por él mismo. Gaby Madrid. Gracias, Lick. O sea, es decir, si las personas hubiesen sido mayores de edad, de todas maneras, no incurren en ningún delito porque ellos solo dieron el documento, ¿verdad? ¿O estoy mal? Pues sí, mire, para mí el que despacha no sería ni cómplice. O sea, tal vez en esta ley de contrabando sí podrían acusarlo de encubrimiento, porque ya sería mucha sospecha que tanto producto mexicano podría haber un encubrimiento, pero habría que ver muy bien el caso. Por lo pronto, como son menores de edad, no son responsables. Don Carlos Giovanni. Sí, licenciado, disculpe, a mí me causa duda porque en el artículo 36 de autores del Código Penal, en el párrafo 2, dice quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Y este señor que abastecía la tienda estaba haciendo prácticamente eso, induciendo a los menores a ejecutar un delito. Lo que pasa es que no se aplica el 36 porque la ley específica tiene su propia forma de participación. ¿Ya? O sea, el Código Penal en el 35, usted lo puede leer, dice, son responsables los autores y los cómplices. Sí, es correcto. Uh-huh. Entonces, por eso es que ya no se usa esta norma, porque el 7 habla de autores, cómplices y encubridores. O sea, agrega una tercera forma de participación. E inclusive le da la facultad al juez a sancionarlos con la misma pena. Muy bien. Gracias, licenciado. Vaya. Andrés Alejandro. Sí, licenciado, con una consultita. Ustedes están viendo ahorita fundamento legal, ¿verdad? Sí. Fíjese que yo puse el artículo 321 y 325 del Código Penal. Falsedad de material y uso de documentos falsificados. No, sé es si está una bien. falsedad material porque el uso de documento falsificado se da cuando se puede demostrar que la persona no lo falsificó, sino solo lo usó. O sea que no... O sea, no se dan los dos. O sea, usted falsifica un documento para usarlo. Normalmente. Ajá. ¿Ya? Pero cuando usted, digamos, no lo falsifica, sino que lo compra, un pasaporte, una licencia, un DPI, y luego lo usa, entonces ahí sí estamos hablando de que usted nada más usó el documento, no que lo falsificó. Cuando lo falsifica y lo usa, es un solo delito. Y siempre se presume, o sea, se entiende que si alguien falsifica un documento es para usarlo. Entonces, ¿ahí cuál sería el artículo, Lick? Perdone. La falsedad material. Muy bien, licenciado, gracias. Vale. La siguiente pregunta, Jennifer. ¿Qué pasa con la mercancía que se encuentra vendiendo sin comprobante legal en el negocio? Yo puse como respuesta: la autoridad aduanera procede a su total destrucción. Está en el artículo 16, inciso C,
ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Bueno, le voy a decir que si hubiera leído el 6, que es 6 y 6 bis, habla de que hay cierta mercadería que si es de contrabando, pero cumple todos los requisitos legales, entonces se procede a subastarla. Si son alimentos perecederos, inclusive se pueden dar a instituciones de caridad. Cuando son, digamos, otro tipo de sustancias que no cumplen, digamos, con las normas, en el caso de la salud, en el caso de medicinas, ahí sí se destruye. O sea, hay que tener los dos artículos. Licenciado, perdone, pero la señorita que estaba dando la charla de las presentaciones que nos envió, ella decía de que aunque fueran estos con... ¿cómo es? Fuera comida, igual si es de contrabando siempre se destruye. Eso fue lo que ella dijo o yo entendí mal. Yo digo que se confundió un poquito porque hay un dictamen que da los delegados de salud. Si esa comida no puede verificarse, digamos, si es comestible o no, o si puede o no tener medidas que puedan afectar a la población, se destruye. Pero lo otro, si cumple con los requisitos, sí se puede o vender o se puede, digamos, dar a instituciones. Vamos a ver, está Ingrid. Buenas noches. Yo en mi respuesta coloqué: la autoridad aduanera recoge la mercadería para que con autorización de la autoridad judicial competente proceda a venderlas o bien a la destrucción de las mismas, según consideren las autoridades. Sí. Me fundamenté en el artículo 14, el literal C, pero no sé si estoy bien. Sí, hay varios artículos que hablan ahí pero lo importante es que es decomisada. ¿Cuál es el término exacto que usamos cuando la policía o la autoridad aduanera se queda con la mercancía? Incautación. Decomiso. Es la pena principal de comiso. ¿Ya? Independientemente del fin que le dé. ¿Ya? La respuesta ahí exacta era el comiso, y la policía lo que hace es que la reporta a la autoridad aduanera para que ella haga lo que le corresponde. Pero es comiso porque, pongamos que no sale condenada la persona, eso se le tiene que devolver. Si es legal. Digamos, si hubo un problema con que no tenía la papelería en el momento para demostrarlo, pero después la presenta, lógicamente se le va a devolver. Por eso es que no se puede destruir de una vez, salvo que se demuestre la ilicitud en sí del producto. Y eso ya lo regulan las leyes. Por ejemplo, las drogas. El artículo 19 de la ley contra la narcoactividad, van a ver ustedes que dice que van a ser destruidas a los 20 días de incautadas. Las armas, que también lo regula la ley de armas, pasarán al DIGECAM, y entonces, digamos, la autoridad aduanera, que es la que las descubre, lo pasa al DIGECAM, dependiendo del producto que estemos hablando. Y por eso es que también van con los operativos estos, van médicos, van de la farmacia,
y varios especialistas veterinarios, o se llaman, para que ellos opinen sobre esos productos. Brenda. Sí, licenciado, fíjese que yo basé en mi respuesta en el artículo 6, en la parte que dice, sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT debe proceder a la destrucción de las mercancías cuando no pueda establecerse la propiedad de las mismas o no se cumpla con los requisitos no tributarios que se requieran tanto para su nacionalización como para su comercialización. Y como en el caso no habían más supuestos, sino que decía de que había llegado incluso las autoridades de la SAT y que las facturas eran falsas, entonces no existía documento que garantizara de verdad que no fueran de contrabando. Tampoco había especificidad si eran productos alimenticios o no. Entonces, pensar otra cosa era pensar sobre supuestos, no sobre los hechos que estaban planteados en el caso. Por favor. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta decía... Decía qué pasa con la mercancía que se encuentra vendida sin comprobante legal en el negocio. O sea, no dice qué pasa después de la sentencia. O sea, durante todo el proceso, esa mercadería, salvo que sea manifiestamente ilegal, ilícita, eso se conserva. Porque si no, podrían afectarse derechos de la persona. ¿Ya? O sea, como esto es un proceso, no es que se caiga y se destruya de una vez, porque hay que dar el derecho de defensa. Lógicamente, los importadores, los contrabandistas, prefieren perder la mercadería y salir corriendo que enfrentar a las autoridades. Pero ya cuando se trata de un negocio, la cosa cambia. Y ahí vemos que no es un negocio, sino que es una cadena de negocios. ¿Verdad? Y por eso esos delitos inclusive tienen un juzgado especial para el trámite más ágil de los mismos. Aquí en la zona 1 tenemos unos tribunales de delitos tributarios y aduaneros. ¿Ya? Entonces, el fundamento legal es el comiso. ¿Ya? A ver, Gaby Madrid. Perdón, Lick, solo entonces, en conclusión, el fundamento legal de la respuesta de este... Hay varias. Está el 6, el 6bis, el 14 y el 16. Que todos se refieren a... Pero con que me pusieran uno de todos. Nítido, gracias, Lick. Ok. Porque hay distintos supuestos, pero con tener uno de todos, estábamos calificando en favor del estudiante. Si la respuesta, digamos, oral o la respuesta escrita estaba bien, si el fundamento legal también había uno de los que pueden ser, se les ponía como bueno. Don Nelson Enrique. Un licenciado solo era para decir que era decomiso. Solo era para eso, pero yo lo basé en el artículo 16, literal B, y aparte de eso también me basé en el 60 del Código Penal, que faculta a la policía para poder hacer el decomiso. Sí, pues. La incautación, cualquiera de las dos palabras está ahí. Vamos a ver la siguiente pregunta.
4. ¿Cuál es la pena máxima que se les puede imponer a él o los responsables en el presente caso? Yo puse 10 años. Mi fundamento legal está en el artículo 7, inciso A, de la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Ok, ¿y por la falsificación, la falsedad material? No, por eso no puse. Bueno. Entonces, como son 2 delitos, habría que poner para la autoría del contrabando 10 años. Y para la falsedad material, ¿cuánto es? 6 años. 6 años. 6 años, ¿verdad? La siguiente pregunta. Ahorita. ¿En cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal para él o los responsables de los delitos cometidos? Esta no les digo la respuesta, licenciado. Esta la tengo mal. Bueno. A ver, ¿quién me dice en cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal? Ahí, como no hay tiempo, no estipula la ley de contrabando, se aplica supletoriamente el Código Penal, porque no hay nada escrito en la ley de contrabando. Yo puse que en 3-4 meses me metí en el artículo 107 numerado del Código Penal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 13 años y 4 meses. ¿Y para la falsedad material? No la puse, no lo pensé. Pero si la pena son de 6 años, ¿en cuánto prescribe? ¿Cuál es la tercera parte de 6? ¿Serán 8 años, Lee? 8 años. 8 años. Porque es la pena máxima aumentada en una tercera parte. Entonces le sacamos la tercera parte a la pena máxima y se la sumamos. Entonces 6 más 2, 8. En 8 años prescribe. ¿Ya? Ahí sí se fundamentaba en el artículo 107 y inciso 2 del Código Penal, ¿verdad? Sí, porque ahí no hay nada escrito en la ley de contrabando. Todas las normas, en lo que no digan nada, se aplican supletoriamente el Código Penal. ¿Ya? Digamos los agravantes. Ahí hay agravantes, los que están en la ley, pues ya no se pueden aplicar si los contempla el código, pero los que no están, sí, porque en agravantes y atenuantes es muy escaso lo que dice la ley contra el contrabando. En todo lo que no digan los concursos, por ejemplo, ahí hay un concurso real. El intercriminis, ¿a qué etapa llegó? Todo eso se aplica el Código Penal. Vamos a ver el segundo caso. Pero antes del segundo caso, les voy a decir que ahí tuve que tomar una decisión, porque el principio de territorialidad vemos cuando vemos Derecho Penal 1 que tiene 2 excepciones en los que no se puede aplicar la ley, aunque el delito se comete en Guatemala en forma inmediata. Esas 2 excepciones al principio de generalidad es el antejuicio y la inmunidad diplomática. ¿Por qué? En el antejuicio, porque se trata de funcionarios que la Constitución
o tratados especiales les da tal inmunidad por el puesto que desempeña. Y entonces, por ejemplo, si yo encuentro un alcalde, si yo encuentro un diputado, si yo encuentro al presidente y lo quiero acusar de un delito, tiene que haber un antejuicio ante determinado órgano que va a decidir si procede o no abrir un proceso contra esta persona. Agotado el antejuicio, que en penal, van a ver ustedes, en procesal penal, se llama, digamos, un obstáculo a la persecución penal. Ya vencido ese obstáculo, se puede procesar. Aquí con las leyes guatemaltecas. Ahora, la inmunidad diplomática, ustedes saben que Guatemala no ejerce jurisdicción ni en las embajadas ni con los funcionarios que las leyes internacionales diplomáticas rigen. O sea, los diplomáticos nunca van a ser juzgados en un país, y hay varios casos documentados de eso, porque están fuera de la aplicación de la ley. Ahí lo que pasa es que se pone información del país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el delito que se supone que cometió el funcionario para que ellos lo juzguen. O sea, un funcionario diplomático no está sujeto a las leyes del país. Tiene que remitirse al Estado. Y esa doctrina ustedes pueden ir a cualquier libro y ver el principio de generalidad, ver el mismo artículo 4 de la territorialidad, donde se regula eso. Si alguien me hiciera favor de leer el artículo 4, y se les explica en Derecho Penal 1, como principio, excepciones al principio de generalidad y como parte del principio de territorialidad. O sea, si hay un muerto en la embajada norteamericana, no puedo yo entrar. No puedo procesar la escena, la tienen que hacer ellos. O salvo que ellos den la autorización. Pero si es un funcionario de ellos, generalmente nunca van a arriesgarse a que lo juzgue un país extranjero, sino que lo juzgan ellos. El artículo 4 del Código Penal, ¿qué dice? Artículo 4, territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en territorio de la República o en vehículos sometidos a su jurisdicción. Ahí está. Salvo lo que dicen los tratados internacionales. Y eso se traduce como la inmunidad diplomática. Entonces, para este caso, yo dije, les estoy haciendo un regalo. Con el segundo caso, porque obviamente el embajador de El Salvador en Guatemala no puede ser procesado. ¿Ya? No se le aplica la ley guatemalteca. Lo podrán juzgar con sus leyes en El Salvador, pero aquí no se puede
porque está exceptuado de la aplicación del principio de territorialidad. Mi gran sorpresa fue que, salvo 3 personas, todo el mundo pasó por alto eso y lo tipificó. Malo o bueno, pero lo tipificó. Entonces, ¿qué hice yo? Primero, ver que realmente están bastante mal en Penal 1 y volverles a recordar que estudien Penal 1 porque es la materia prima de la que se abastece Penal 2 y Penal 3. Segundo, pues dije yo, no vamos a tomar en cuenta, se va a quedar como no embajador, sino que como persona normal, porque si no, no gano yo nada afectándolos a todos, pues. Mejor vamos a probar si saben o no saben. Al menos lo que han visto conmigo, si lo aprendieron o no lo aprendieron. ¿Ya? Y califiqué el caso quitándole lo de embajador. Entonces, ¿qué delito se comete cuando un extranjero residente se pone al servicio del ejército enemigo? Traición impropia. Traición impropia. Muy bien. Ese era el delito que se cometía. La segunda pregunta, que inclusive se puede calificar, ¿quién es el responsable y cuál es su grado de participación? A ver, don Carlos Giovanni. Yo coloqué, licenciado, que es el artículo 35 al 36, donde es autor, y en el 36, el párrafo 1. Sí. ¿Cómo se llama la persona que es autor? Tino Bukele. Sí. El nombre que les pusimos, ¿no? Sí. Okay. Licenciado, perdone, yo puse que era cómplice. Licenciado, buenas noches. Perdón, y solo me quedó una duda. Entonces, entonces, en la pregunta número 1 del segundo caso, ¿sí estaba bien como fundamento legal el artículo 361 del Código Penal? ¿Es el de traición impropia? Traición impropia, sí. Sí, es el 361. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Me hablaba Jennifer? Ya no, licenciado, gracias, disculpe. Bueno. La pregunta 3, Jennifer. ¿Cuál es la pena máxima que se les puede imponer a él o los responsables en el presente caso? Yo puse 15 años. ¿Cuánto tiene de pena el de traición impropia? La siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal para él o los responsables de los delitos cometidos? Ok. ¿Cuál es la pena aumentada en una tercera parte? 20 años. Serían 20 años, licenciado. 20 años. Acuérdense que no se puede pasar de 20. A ver, aquí está justo. 20 años. Y la última. Pena
Permítame, licenciado. Dice, ¿usted como abogado de la Secretaría de la Presidencia fuera consultado sobre cómo se debe proceder en este caso? ¿Usted como abogado de la Secretaría de la Presidencia fuera consultado sobre cómo se debe proceder en este caso? ¿Qué aconsejaría? Uy. O sea, si yo soy presidente, generalmente llevo un abogado como jefe de la asesoría jurídica de la Secretaría de la Presidencia. Y le voy a preguntar, mire, fíjate que me están contando que el embajador de El Salvador está cometiendo traición impropia. ¿Qué tendría que decirle el abogado? Mire, señor presidente, pero él, por las leyes diplomáticas, no se puede proceder contra él. Lo que sí podemos hacer es enviar de Relaciones Exteriores a Relaciones Exteriores la denuncia de lo que hemos descubierto para que ellos procedan como crean. ¿Verdad? Eso en el caso original que era embajador, porque esa era la pregunta que tenían ustedes que responder. ¿Ya? Pero como es como si les pusiera yo que un autor era menor de edad. El fundamento legal del grado de participación en el Código Penal es el artículo 35. Si hay un menor de edad en el caso y el que cometió el hecho es un menor de edad, no hay delito porque él es inimputable y está fuera del derecho penal, inclusive constitucionalmente hablando. No hay necesidad de contestar nada más porque no hay delito. Lo mismo en este caso que la inmunidad diplomática lo saca de la aplicación de la ley territorial guatemalteca, tampoco se puede proceder de ninguna forma. Licenciado, perdone. Fíjese que tal vez mi respuesta está mal, pero yo lo que puse fue que yo lo arrestara para verificar que si está o no colaborando con Ucrania. No se puede arrestar. Aquí encontré, bueno, en el artículo 45, la pena de arresto. La pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutarán en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión. Sí, pero cuando se puede aplicar la ley. El problema con la inmunidad diplomática es que no es aplicable la ley guatemalteca. Sí, yo no Cuando apliqué una eso, persona inclusive comete un delito de otra naturaleza, no traición, pero sí, digamos, violación o algo así, y se pone la denuncia contra él, no se puede, se le juzgará en el país de origen de la inmunidad, narcotráfico, lavado de dinero. Esos casos, desgraciadamente, están fuera y entonces solo el país los puede juzgar. Y ahí está la base en el artículo 4. Cristian. Sí, licenciado, buenas noches. Pues en este caso, yo en la última respuesta coloqué también lo de la aplicación del principio de territorialidad, pero porque desconocía sobre lo que usted comentó de que los funcionarios de otros países se les juzga en su país, ¿verdad? En este caso, licenciado, ¿habría alguna, bueno, que no está en nuestras manos, pero habría alguna posibilidad de tal vez derogar en algún momento este artículo, ya que también si no se van a juzgar esos funcionarios en nuestro país,
¿para qué existirá la ley dentro de nuestra legislación? Lo que pasa es que esto es derecho internacional. Desde principios, los embajadores tienen digamos, un sistema de representación del país que no pueden ser objeto de aplicación de la ley de cada estado que están representando. O sea, ahí sería terminar con el derecho internacional, porque ese es un principio básico. Es como que los delitos que se cometan, por eso es que inclusive nuestra ley dice, en Guatemala o en, digamos, lugares bajo la jurisdicción de Guatemala. Cada embajada de Guatemala en México, en Estados Unidos, es territorio guatemalteco. Y ahí se aplica la ley de Guatemala. Salvo que el otro invoque extraterritorialidad o universalidad o qué sé yo. Pero ya son, digamos, cuestiones basadas en derecho internacional que ya son jus cogens a nivel mundial. ¿Ya? Don Carlos. Sí, licenciado, en ese caso se aplicaría el convenio, la Convención de Viena, donde se le declara no grato y se expulsa del país. Sí. Pienso yo. Sí, o sea, a él no es que vaya a quedar impune. Se le expulsa del país, pero además se da a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, la posibilidad de que lo juzguen allá. Porque el non grato solo es para sacarlo del país, pero no le daría, digamos, consecuencia en el suyo. Como lo que querían hacer con Iván Velázquez. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el non grato es una regla en Viena precisamente para sacar a alguien que no es que esté cometiendo delitos, pero sí tiene mucha interferencia en la vida y las decisiones políticas de un país. Lo intentaron hacer con Robinson, pero tampoco funcionó, porque él se metía mucho a opinar sobre la justicia guatemalteca, iba a hacer presencia, ¿verdad? Yo por eso, para que no se me vayan de este mundo, como yo siempre califico en pro del estudiante, tomé esa decisión de calificarles el caso, pero sí me preocupa grandemente que estén tan mal en Derecho Penal 1, porque eso es de los principios básicos del programa. Y yo no les estoy preguntando nada que no esté en el programa, nada que no esté en la ley. Y ustedes tuvieron que haber visto esos principios de territorialidad, extraterritorialidad. O sea, me preocupa porque de ahí les tocan los dos procesales, probatorio, en, digamos, los cursos libres, si es que lo llevan, y ya salen a la calle. Y se imagina si por suerte los contratan de secretarios generales de la presidencia. ¿Qué consejo van a dar, pues? O a las familias de ustedes, que van a ser los primeros que los busquen. Uno aquí tiene que prepararse porque de eso va a salir a trabajar. ¿Sí? Astrid, Marisol. Licenciado, sí. Ya usted explicó la respuesta de esta última pregunta.
pero en mi caso yo coloqué, me basé en el artículo 42 del Código Penal, que son penas accesorias, y mi respuesta fue que fuera inhabilitado y expulsado del territorio nacional de forma inmediata, ya que por ser diplomático no se le puede juzgar acá. Pero eso no es legal, es que si es diplomático, no se puede, digamos, se le puede pedir que lo retiren del país junto con el expediente para que lo juzguen ellos. Hoy casi que inmediatamente lo va a sacar del país, va a retirarlo, pero no se aplica el Código Penal. La expulsión de extranjeros se da cuando esos extranjeros han sido condenados y cuando salen del cumplimiento de la condena se les expulsa. O sea, es otro contexto. No implica nada que ver con la inmunidad diplomática. ¿Ya? Cristina Vázquez. Ya, licenciado, muchas gracias. Gaby Madrid. Gracias, Lick. Solo para recapitular, entonces, si hubiésemos contestado bien, la respuesta correcta debió ser que no existía delito por la inmunidad diplomática. Que él está fuera del alcance de las leyes de Guatemala. Ok, pero sí procede que el gobierno interponga alguna denuncia con el gobierno para que generalmente es lo que se hace, pero ahí tampoco podemos exigir que lo condenen. Porque y tampoco, o sea, ajá. Digamos, no sabemos nosotros cuál es la postura en materia del Salvador. Diplomática del Salvador con Rusia o con Ucrania. Wow. O sea que sí puedes, o sea, el gran problema que hay con que Honduras esté buscando tener relaciones con China. Ajá. O sea, ahí digamos, hay una indefensa en nuestra ley porque puede venir algún extranjero y hacer lo que pero dicta no cualquier extranjero que sea diplomático. Y por eso es que para ser diplomático se les pide tiempo de carrera, récord de servicio, y se vienen a acreditar aquí a Guatemala, digamos, presentando toda esa documentación. Y los que no le parece al país se pueden rechazar. Pero aún así no hay una garantía de que nadie, o sea, que nadie pueda dejar de traicionar el país, digamos. Bueno, y en ese caso, Lick, también se me venía a la mente qué pasa cuando un particular es juzgado en otro país y lo mandan a extraditar y todo eso, o como casos que el gobierno de Estados Unidos... Otro caso. Sí, o sea, digamos, Guatemala tiene una persona que cometió un delito en Estados Unidos. Ella, según el principio de nacionalidad, lo puede reclamar para juzgarlo aquí. Que se lo den, ya es otra cuestión. Digamos, los gringos tienen la política de que ellos no dan a ciudadanos norteamericanos. Hayan cometido el delito y cualquier delito que sea en cualquier país del mundo, con tratado o sin tratado, ellos no dan las connacionales. Inclusive han entrado a las repúblicas a veces y los han sacado. Es política norteamericana. Y las denuncias ahí se quedan porque como ellos son parte del Consejo de Seguridad, ¿ya? Ok, sí, pues ellos sí
nosotros somos codependientes. Tristemente, pero sí. Pero es todos los países, esas reglas son de todos los países. Todos los países con que tenemos relaciones diplomáticas se basan en esas normas porque es un derecho internacional que viene de mucho tiempo atrás y que sirve para evitar guerras. Ok, gracias, Lick. Investigaremos más. Brenda. Lick, disculpe que lo canse con las mismas preguntas. En el caso de que hubiéramos contestado bien en el caso 2, que era que no podía ser juzgado porque contaba con inmunidad diplomática, ¿qué hubiéramos tenido que contestar entonces en la pregunta 2 y la 3? ¿O solo con contestar la 1 se hubiera quedado el caso? Solo con la 1 se hubiera quedado el caso. La 5 la podía contestar porque era el consejo que usted da. Pero solo con la 1 ya estaba resuelto el caso. Es como que le hablara yo que un delito lo cometió un inimputable por desequilibrio mental, tampoco puede ser juzgado. Un inimputable por minoría de edad, tampoco puede ser juzgado. Ahí no hay delito. Y si no hay delito, todas las demás están de más, vienen de... Gracias, Lick. Gracias por contestar, porque de repente nos toca un caso así en otro examen y entonces ya sabemos más o menos por dónde irnos. Pero en lo personal, no por hacerle la barba ni nada, yo sí le agradezco que se tome el tiempo de ayudarnos a solucionar el examen. Es el primer licenciado que tengo que toma el tiempo para solucionarlo y aprendemos un montón cuando usted nos va aclarando nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por estarme oyendo, pero la verdad es que yo sí creo que el examen, como es para evaluar, también tiene obligación uno de docente de explicar por qué es una cosa y por qué es otra. Vamos a ver quiénes me pendientes. Yo solo, perdón, quería hacer una consulta con la última pregunta del segundo caso. Entonces, como abogados, nuestra sugerencia tampoco puede ser como que pidamos que El Salvador cambie de embajador en nuestro país. Sí, miren, al haber una denuncia contra el embajador que salió en la prensa, inmediatamente lo retira la embajada en avión privado. Las notas van a estar a más tardar, creo yo, que miércoles de la otra semana. Licenciada, disculpe, buenas noches. Mi pregunta era en la última, en la última pregunta, yo coloqué el artículo 149 de la Constitución, basándome pues que podíamos aplicar ahí como por la paz todos los convenios internacionales que Guatemala pueda tener. Entonces ahí esta respuesta definitivamente pues no cuadra. ¿Qué puso usted? Yo me basé en el artículo 149 de la Constitución, en donde decía de las relaciones internacionales, y yo puse que conforme Guatemala tuviera convenios o las normas internacionales podía ayudar a resolver el caso, ¿verdad? Por algún, sea un inconveniente o alguna falta que haya cometido, pues en esa, respecto a esa ley de la Constitución, yo me basé. Sí, pues, pero es a otros casos. No es, digamos, en derecho penal. En derecho penal, acuérdense que las leyes penales tienen su propia regulación específica. Y ahí la inmunidad diplomática es algo sentado de antemano para las personas que tienen inmunidad, porque hay muchos trabajadores de las embajadas que no tienen inmunidad. Por ejemplo, un secretario de de deportes o algo así no goza de inmunidad, y entonces a ver si se le puede aplicar la ley guatemalteca. O sea, no son todos los que gozan de inmunidad.
Aquí inclusive hay muchos cónsules que no tienen inmunidad. Y hay cónsules guatemaltecos, digamos, Domingo Valladares, que fue representante del Vaticano, un guatemalteco representante del Vaticano, nombrado por el Papa por muchos años, que gozaba de inmunidad diplomática. ¿Ya? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno. Astrid Marisol. Astrid. Ya no bajó ya no pagó la mano. Bueno. Aproveché el día de hoy para resolverles el examen. Las notas van a estar prontamente y ya ustedes pues tendrán, digamos, el margen de saber cómo les fue con estas respuestas. Y los compañeros que están ahorita examinándose, es otro examen distinto en que los voy a calificar para incluirlos en la nota. Astrid Marisol. Licenciada, disculpe, una última pregunta. En dado caso, en una respuesta tenemos como un artículo bueno y un artículo malo, o el artículo primero que pusimos está bueno, pero añadimos un artículo más, en esos casos, ¿cómo queda la puntuación? Miren, no les podría estar diciendo cómo queda en cada caso, pero prácticamente, si no es la puntuación, hay dos partes de la respuesta: la parte teórica y el fundamento legal. Entonces, si no valen mitad. Si no tiene todo el punteo, pero sí tiene el artículo, pues aunque sea algo le ponemos por haber mencionado el artículo. ¿Ya? Yo, como les digo, soy como el Jesucristo cuando hizo el milagro de los panes. Y yo ando viendo de dónde le saco puntos, porque si no me quedan debiendo para el otro año. Que no tengan pena, que yo sí me interesa lo que aprendieron, no lo que no saben. Ya. Licenciado, con una consulta, perdone. ¿Qué posibilidades habrá? Por ejemplo, yo le soy sincero, yo calculo no sacar más de 3 puntos, lo más. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de algún trabajo para poder compensar algo? No, compañero, mire. Como le digo, no se asuste tampoco, espere su nota. Y no se puede porque el reglamento me lo prohíbe. O sea, nosotros somos hombres de derecho. Y donde la regla no permite excepción, no podemos crearla porque sería arbitrario. Entonces, por ejemplo, en el segundo parcial, por ejemplo... el segundo parcial, yo estoy pensando hacer 20 puntos de trabajo y 20 puntos de examen. Así tienen la oportunidad de hacer un poco más de zona y compensarse. ¿Ya? Muy bien, gracias, licenciado, muy amable. Bueno. Esther Noemí. Hola, licenciada, buenas noches, mucho gusto. ¿Será que puede haber alguna posibilidad de que sigamos realizando así trabajos como, bueno, no trabajos, sino que actividades donde usted nos pone casos y los resolvemos acá en clase? Porque la verdad sí se aprende un montón cuando usted nos empieza a explicar y nos da el fundamento y, bueno, nos explica detalle. Bueno, sí, vamos a aumentar los laboratorios también, esa me parece una buena idea. Pero lo que pasa, yo insisto, lo que ustedes tienen que saber son los elementos del tipo y la doctrina general. Porque de lo contrario, por más que hagamos
la clase solo con laboratorios, como no van a ser los mismos que en el examen, tampoco les va a servir mucho, porque como aquí es aplicar, aquí no es memorizar, aquí no es diferenciar, aquí es aplicar, ¿ya? Pero sí les ofrezco más laboratorios. Pero fíjese, Lick, que aún así, aunque no sean los mismos casos, fíjese que nos ayuda a tener como que un poquito más de rapidez o para aplicar la ley en los casos que ustedes pues nos ponen en el examen, porque al menos el primer laboratorio que nos dejó así con casos, yo siento que nos ayudó un poquito en este examen. Y aunque no nos fue tan bien, porque no pensábamos, como usted pensó que íbamos a poner inmunidad diplomática, tampoco es que nos haya ido así, que no hayamos contestado nada bien, al menos siento yo pues que me ayudó un montón, entonces sí le agradeceríamos que hubiera esa oportunidad. Claro. Y no, nosotros comprometernos a leer, ¿no? Siempre voy, pero leer, digamos. Ahorita estamos hablando de los delitos contra la corrupción. Y le apuesto que nadie había leído ni las convenciones ni el manual que les di. O sea, yo me esfuerzo por tenerles con tiempo para que al menos el sábado y el domingo un par de horas puedan leer. Pero ustedes se tienen que comprometer a leer porque son leyes muy especiales que tienen regulaciones a veces contradictorias y como son especiales, cada una manda en su materia. ¿Sí? Yo voy a seguir subiendo, les voy a aportar todo lo que pueda, pero vamos a hacer laboratorios, pero sí les suplico que ustedes también colaboren y vean. Pero a veces yo dejo tareas y hay gente que no las hace, o hay gente que las hace mal. Y eso es perjudicial para ustedes mismos. Sí, licenciado. Sí, disculpe. Bueno, en mi caso yo siento que también perjudica un poco, que así no es por hablar mal de ningún licenciado, pero a veces ellos solo enseñan como pura doctrina y no nos enseñan cómo aplicarla a los casos en sí. Al menos a mí sí me ayudó bastante el primer laboratorio que usted realizó, porque yo ahí me fui dando cuenta la forma de evaluar de usted, ¿verdad? Porque a veces solo nos ponen como ejemplos, pero a veces no son ni legales. Entonces, sí, yo le agradezco bastante por todo los materiales, al menos yo sí los leo y todo, pero a veces sí, al menos en mi caso, y hablo por mí, sí se me dificulta un poco como aplicar la doctrina a casos concretos. Entonces yo siento que ahí tengo, al menos yo, mi problemática. Sí, el problema es que ustedes cuando salgan a la calle no les van a estar preguntando de doctrina, pero sí esperan los clientes que apliquen esa doctrina a los casos concretos, porque por eso es que son directores y procuradores de los casos. ¿Ya? El problema con la facultad es que es una facultad demasiado positivista y que ha tenido niveles de, digamos, de memoria y de conceptualización y diferenciación y no ha llegado a la aplicación. Mucha gente ahí estamos intentando que eso se reforme, pero si cuando está trabajando cuesta, ahorita que estamos online es difícil. Y queremos también que los profesores pues haya más profesores por oposición, porque hay bastantes plazas vacantes, ¿verdad? Licenciado, en lo personal, pues yo le agradezco bastante, Elic, porque realmente, pues, aquí sí nos está demostrando, pues, experiencia y realmente, pues, lo hace, bueno, en mi caso, pues, Elic, me voy a esforzar más porque realmente, pues, solo no me adentraba más
en sí a lo que estaba leyendo. Entonces, le agradezco bastante, Lick, porque realmente esta es la esencia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Y el día jueves, no, hoy es jueves, ¿va? Martes, continuamos con el contenido. Por favor, lean su manual. Ya vamos a entrar a ver los artículos que nos tocan según el programa. Creo que empezamos por el incumplimiento de deberes. Entonces, vayan bien en su ley. Los que ya son 400 algo, que son los que vamos a ver, porque los otros los tuvieron que haber visto en Penal 2. Entonces, por favor, nosotros vamos a continuar con lo que nos toca. Pero ya todos los códigos están actualizados, ¿oyeron? Ya, buenas noches, disculpe la Muchas gracias, licenciado. Sí. Entonces, solo para corroborar, por decirlo así, la base legal el fundamento legal de eso sería entonces el artículo 46 de la Constitución Política, que es lo de la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Mire pues, entra el 46, pero el más específico es el 4 del Código Penal. Ah, ya. Y también se pondría, por ejemplo, lo de en el artículo 31 de la Convención de Viena, que dice el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Eso también. Ah, ok. Solo eso, licenciado. Muchísimas gracias. Feliz noche. Pero como los de Viena no los hemos visto, al menos en mi clase, y yo me conformo con que me pongan el 4. Ahora, si alguien me pone el 31, pues perfecto. Porque yo no les puedo preguntar de los que no le he enseñado, y realmente para extenderme más me falta tiempo. ¿Ven? Pero con el 4 que ponga está bien. Bueno, señores, feliz noche y nos vemos el martes. Ahí lee. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Vaya, pues feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Adiós, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado.